La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayerli Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Bancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, Ametagua, la página web www.radiosantarosa.com.p y también en los aplicativos de Play Store. También puedes tenerlos en tu teléfono celular. Bien, Rosa María ya está en estudios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú, en el planeta. Y siguen las noticias, Rosa María, no paramos en noticias. Ay, ayer yo estaba ya por hacerme una siestita, ¿no? Y la noticia nunca se detiene. Más bien lo detienen al señor César Villanueva, ex primer ministro de este gobierno. Eso es lo que es indignante. O sea, pónganse a pensar. Hay un presidente de la República en su casa con arresto domiciliario, acusado de que, de lavado, por supuesto, pero la esencia de los delitos imputados a Kuczynski son tráfico de influencias, es de la esencia. Y resulta que el que se encargó de forzar su renuncia está en este momento detenido por tráfico de influencias. O sea, del luchador contra la corrupción a corrupto por la misma causa, en un lapso de menos de 2 años. Y a César Villanueva le pasa, como a muchos, lo mismo que a Keiko Fujimori. A veces no es el delito que se te imputa, sino todo lo que haces para evitar que se te impute el delito. Por Dios. Si Keiko Fujimori no hubiera obstruido la justicia, porque aunque el tribunal diga algo diferente y el señor Ramos tenga esta teoría muy fantástica de que, ¿cómo es? Ya no tiene bancada, entonces por lo tanto ya no puede obstruir la justicia. Bueno, si fuera así, Humala nunca debió haber estado preso, porque está con arresto domiciliario Kuczynski, Villarán debería estar en su casa, ¿no? Toledo, ¿para qué prisión preventiva? Si ninguno tiene bancada, pero en fin. Teoría del señor Ramos. ¿Ya? Entonces, igual es esto. El señor Villanueva se presentó en los medios en agosto y dijo, bueno, que me lo prueben. Pues no, perfecto. Hasta ahí muy bien. Tiene derecho a tener su abogado, a conversar todo lo que quiera con su abogado, a organizar su defensa. Pero no, arma un tingladito con un fiscal corruptón que pone a su hijo de pantalla, con su amigo el empresario, con otro fiscal del equipo especial. En vez de defenderse con argumentos, quiere defenderse con influencias. Bueno, pues de 4 a 8 años. De 4 a 8 años, ese es el lío. Pero hoy tenemos un invitado especial. Porque como ustedes saben, el derecho penal es una especialidad. Y está con nosotros, el doctor César Azabache, que de esta materia y de otras va a conversar con nosotros esta mañana. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, encantado. Vamos vamos de los casos fáciles a los difíciles, ¿ya? Aunque todo caso puede complicarse, ¿no? El caso de César Villanueva, ex primer ministro, parecía un caso, digamos, de los muchos que se tenían que probar dentro del equipo especial, con las complicaciones que tiene la probancia, la corroboración, etc. Sin embargo, el caso se acelera. Primer asunto que a mí me llamó la atención: ¿por qué la DIVIAC estaba haciéndole seguimiento al entorno de Villanueva? Bueno, es Hay que acercarse al micro. Perdón. Y la verdad es que yo creo que no hay ninguna sorpresa en que haya habido un seguimiento en un caso de ese tipo. Uh-huh. De hecho, estos son casos de alto riesgo. De muchas maneras, todos los fiscales están observados siempre. ¿De acuerdo? Recordemos que esta es una fiscalía que ha tenido problemas de filtraciones. Las fiscalías tienen problemas de filtraciones y manejan casos sensibles. Entonces, a mí no me sorprende en absoluto. Sí, en una vigilancia rutinaria, que además yo entiendo deben ser consentidas. Si yo fuera fiscal anticorrupción, no me sorprendería en absoluto que me estuvieran monitoreando. Aparece una llamada sospechosa, pues entonces se obtiene una autorización y se extiende la videovigilancia. El comercio dice que sus fuentes les informan que había otra fiscalía
haciendo un seguimiento a varios fiscales por un tema de narcotráfico. Siempre los temas de narcotráfico nos traen estas cosas, ¿no? Bueno, en realidad siempre los temas de biovigilancia abren compuertas inesperadas. El caso de los cuellos blancos apareció también por una compuerta inesperada. Parece ¿verdad? que esta es una compuerta inesperada donde aparece este fiscal Rosell, fiscal superior, importante, no es cualquier cosita, ¿no? Fiscal superior está más arriba, digamos, en la pirámide, y de repente lo empalman y aparecen estas personas, y está clarísimo en la llamada donde dice: yo voy a batutear este caso y mi hijo va a poner el pecho. No, este caso está más allá de lo que intuitivamente podríamos reconocer como un caso claro. Y quiero reparar en algo que dijiste en la introducción. Es sorprendente cómo en determinadas situaciones difíciles las posibilidades de imputación se simplifican por el propio comportamiento de los investigados. No solo la señora Keiko Fujimori, ¿no? Y Nostroza. Claro. Fugándose y sobornando oficiales de migraciones para escaparse. Estamos esperando todavía que se resuelva la ampliación de esa extradición, ¿verdad? El propio señor Chávarri, del que hablaremos sin duda, deslacrando o haciendo deslacrar o involucrándose en el deslacrado de una oficina intervenida por un fiscal. Pero doctor, usted que ya ha trabajado con tantos clientes a lo largo de los años, ¿por qué hacen estas estupideces? Esto ya no va a ser abogacía, sino vamos a empezar a jugar a psicólogos. Pero tengo la impresión que el que comete un crimen suele tener cierta propensión marginal a dejar su firma en alguna parte, ¿no? Entonces, de alguna manera, me da la impresión que esto es como los billetes de Montesinos, ¿te acuerdas? Claro. No solo tenía que grabarlos, tenía que poner uno encima del otro. Y los buscaba de $20 para que se vea el ladrillo para que más se grande. vea el ladrillo más grande, exacto. Claro. Hay algo de exhibicionismo en mi impresión, en la organización, sobre todo de crímenes encubiertos. Tengo la impresión que el crimen encubierto deja al autor en la insatisfacción de no poder exhibirse a sí mismo. Pero ¿qué tal el narcisismo? La arena de Villarán. Claro. La estatua del Morro Solar. Eco. ¿De acuerdo? Es la fuga de Nostroza, y ahora torpe, inmensamente torpe, intento por bloquear una fiscalía intervenida. Ahora, también no será la extendida creencia de que en el Poder Judicial no se administra justicia si no se pagan coimas. Entonces lo que tienes que conseguirte es a tu coimeador para que le pague al que haya que coimear. Claro, pero a ver, la corrupción es un problema, yo no tengo que decirlo, no es necesario, que nos cuesta erradicar, ¿no? Estamos peleando contra la historia entera de la República y la mitad de la colonia. Claro. Entonces seguiremos peleando con eso. Lo que ocurre es que también el discurso sobre la corrupción opera como un sesgo, ¿no? Un sesgo encubridor, claro, que autoconfirma el comportamiento del corrupto. Es decir, corrupto es el otro. Correcto, y como el otro es corrupto, entonces yo me corrompo también y entramos casi a un festejo, ¿no? Claro. No, o te dicen: mire, doctor, le ha pasado a usted. O sea, usted es una persona muy honesta, sus argumentos jurídicos estupendos, ha estudiado todo el derecho del mundo, pero así no se va a ganar el caso, pues, doctor. Sí, de acuerdo, pero... Doctor, yo le exijo un resultado. Es un espanto. Y cuando dicen: garantíceme un resultado. Esa es la razón por la que mi estudio es una boutique pequeña, diminuta, enana y que no se mete en un montón de cosas. Pero regresando, por eso tiene 4 clientes, porque no garantizo resultados. Un poquito más de 4, pero en todo caso es pequeño. Ahora, regresando al asunto, sí, yo veo en esto una especie de exhibición autoconfirmatoria que en el plano de lo simbólico además termina representando casi una confesión, ¿no? Estoy tan inseguro de mi caso que voy a refugiarme en el mito del todos son corruptos, probablemente con el único equipo que tenga un verdadero esquema de vigilancia interna fuerte, y voy a exponerme a generar el crimen que me incrimina. ¿Qué es peor? Es la matriz del señor y Nostroza en su fuga. Claro, o la matriz de la señora Fujimori que busca a Nostroza para que le arregle la casación, exacto, ¿no es cierto? Exacto. En primer término, o que persiga a sus testigos. Luego dicen: oiga, pero pitufiar no está mal, dice Marc. Después de haberle dicho a los pitufiadores que mientan. Y que por esa razón va presa. Y quiero regresar al esquema, ¿no? Porque ese es el mismo esquema que debe no dejarnos perder de vista el caso del deslacrado en el piso de la oficina del señor Chávarri. O sea, el señor Chávarri tenía una imputación compleja, porque en realidad tenía varias imputaciones en su relación con los cuellos blancos, pero él podía decir: he asistido a reuniones sociales, son mis amigos, nunca me han pedido nada, yo nunca les he pedido nada a ellos, etcétera. Hasta ahí tenía una defensa. Pero luego remueve a los fiscales y los vuelve a colocar. Los remueve sin causa. A mí me pareció manifiesto de uso de autoridad. Y luego
comete estos actos de deslacrado que hemos visto todos los peruanos en video. O sea, ni siquiera nos lo han contado. Hemos visto cómo empujaban una silla con 2 cajas adentro. Hasta ahora no sabemos qué habían en las cajas. Y los testigos, ¿no? Los policías, la asesora, todos han confesado que se coludieron entre todos para ingresar a estas oficinas y sacar esta información. Y ayer el juez supremo archiva porque dice que la imputación no la puede hacer con el tipo penal aprobado por el Congreso, que en parte puede tener razón, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Ahora, lo dramático es que las 2 decisiones se toman en un lapso de 2 días, ¿no? Sí. El fiscal provincial que tenía el caso contra todos los demás, esta cosa tan neurótica que tenemos nosotros de dividir los casos por partes, ¿no? Sí, el que tiene fuero se va para arriba y los que no tienen fuero siguen abajo. Hay que eliminar los fueros. Por El próximo supuesto. Congreso tiene que eliminar los fueros. Es un desastre. Es un desastre. Y en todo caso, cuando se conserven fueros, en el caso que se conserven, pues tenemos que terminar de entender que todo el caso tiene que estar junto. Además, perdón, los fueros se crearon cuando teníamos autoridades que no iban al Poder Judicial. Ahí para mí, sí, me van a traer café, ¿verdad? No, necesitamos un café esta mañana, porque el desfile que tenemos no tiene... Estamos haciendo cuadros comparativos, ya. El café nos lo da la realidad. El café nos lo da la realidad. Bueno, en fin. En el caso de Chávarri, efectivamente se divide a sus secuaces, no voy a decir, no, que son todos los que lo ayudan a meterse en las oficinas, qué sé yo, y esos están en un proceso y Chávarri está en otro. ¿No es cierto? A Chávarri se le ha archivado. Sí. Y a los otros no. Se les ha trasladado. Que Se es les ha más o trasladado. menos simbólicamente lo mismo, ¿no? Pero es no decir, es lo mismo, ¿ah? No, hay una, a ver. Yo le dije a todo el mundo, ojo, no significa que se haya archivado. Otro juez lo tiene que ver. Otro fiscal. Otro fiscal, perdón. Ya, lo tiene que pero ¿cuál es el problema? El problema es que la connotación derivada de estar en el sistema anticorrupción se pierde. El segundo, el procedimiento cambia. Nos vamos al infatigable código de 1940. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos esta cosa también neurótica de andar dividiendo las competencias por el nombre del delito. Entonces, No, perdón, pero no se supone que el código ya... no. El código del 40 sigue vigente para los casos comunes. ¿En qué distrito judicial? Lima, capital de la Solo República. la capital de la República. sí. Y el resto del Perú ya no. Sí, el resto del Perú ya no. Pero Pero la ya capital de la pues- República, perdón, tiene 10 millones de habitantes, el 30% de Pues la población yo del sé, país. pero digamos, señores del Congreso, también pues, ¿no? Ya no. Ya. Ahora, ¿dónde está entonces? Hay primero un tema El Código simbólico. Procesal Penal, por si acaso, se aprobó hace 20 años, ¿ah? Sí, de 2004. ¿no? El nuevo, 15. El nuevo Código Procesal ya tiene 15 años. Yo tengo una hija de 15 años que va a acabar el colegio. Espero que tu hija no se llame código. Es como si le dijera, bebita linda, ¿no? Y ya camina, juega fútbol, o sea, Sí, claro. ¿qué es Ya, esto? Es un desastre. Entonces, vamos se a va con decirlo. el código viejo. En el plano simbólico, además, sale del sistema anticorrupción. Eso significa que no va a haber un juicio, ¿eh? No, pues, Porque bajo ese código todo se hace por escrito y demora más o menos 6 a 8 años. fácil. Entonces, el caso está, Prescrito de nacimiento. registro, exacto, con partida de función Claro. y sin, eso es lo más importante, sin ninguna connotación simbólica. Por tanto, con un menor nivel de presión relativa sobre quienes en los hechos son los principales testigos de cargo contra el señor Chávarri. Entonces, lo que se hace al trasladar el caso no es solo arrancarlo del núcleo de observación, que es el sistema anticorrupción, sino además inhabilitarlo en sus consecuencias prácticas. Le han mandado Esto va a prescribir como a- Klimper. a un lo han mandado a una fiscalía que es la fiscalía penal por el delito, ¿no? ¿Cómo se llama esa fiscalía? No, a cualquier fiscalía. Ha salido de la ni siquiera anticorrupción. sabemos a qué fiscalía va. No, esto hay una mesa de parte y se va a sortear. Todavía Y tenemos probablemente rato. a alguien se le ocurra que es una buena idea mandarlo a la policía de nuevo para que se reinvestigue, Claro, porque hay que claro, adecuarlo, ¿no es cierto? claro, hay que Entonces 2 años adecuarlo. después regresa, Claro. 4 años después se formaliza denuncia, de repente se abre proceso y termina prescribiendo. Entonces esto es una trampa, ¿de acuerdo? Claro. Es, digamos, yo Por si no- acaso hay que decirle a los imputados que no paguen abogado. ¿Eh? no, el sistema solito se defiende. Claro, no, ni paguen abogado ya. Ahora, ¿Para qué? Yo no No sé los cómo- van a procesar nunca. ¿Para qué vas a gastar? No, el mensaje es un desastre. ¿Para qué vas a Bueno, por lo gastar? menos los inocentes que sí sigan contratando abogados y así. No, yo sé, pero. No quiebro, ¿no? Yo sé, pero a estos, le digo, mi hermanito, ni gastando plata, o sea, Bueno, da ahora, lo mismo. también hay que decir que esto puede no ser, voy a ser, si quieres, ingenuo, pero quiero serlo, puede no ser responsabilidad de Avia. Este es un sistema que tiene esta enorme perversión de dividir los casos por nombre de delito. Así es. Entonces, si una persona es investigada por falsificación
y colusión, va a tener 2 investigaciones, no una. Y nadie puede evitar que los resultados se contradigan. No, además el caso de Toledo, que es el caso más complicado de todos, está con Está dos con códigos. códigos. ¿Por Está qué? con dos Porque códigos. una regla es la de lavado y otra es la de colusión. No tiene ningún sentido. Y eso lo hemos dicho antes. Varias Rosa María. veces acá. Son 2 años tratando de decirle al Congreso que por favor Ahora, simplifique esto. Ahora, si el Congreso no lo arregla, no es porque no entiende el problema. Tal vez la mayoría no lo entiende, pero hay unos que sí entienden, ¿ah? Entienden muy bien. Porque les conviene, pues. Es que las ventanas que están hechas para escaparse no se cierran nunca. Es como el tema de financiamiento de partidos políticos. ¿Por qué no habían reglas hasta el 2004? Bueno, aquí ¿Y son. quién las quiere después? Y después que las ponen, ¿por qué? Porque no habían sanciones penales. ¿Y quién las quiere, pues? Ahora, pero regresemos a tu matriz de Vamos. comparación, porque creo que es con la que hay que quedarnos, ¿no? 3 casos: Villanueva, Chávarri Keiko Fujimori. y Nostroza. 4. Perdón, y Keiko Fujimori. 4 casos en los que claramente quienes están siendo investigados crean las condiciones, de una manera casi diría enfermiza, para simplificar la posibilidad de su persecución. Entonces, donde deben estar nuestros radares puestos, más allá de que en términos históricos el evento principal es el importante, es en el destino final de esos casos autogenerados por los investigados. ¿Por qué digo esto? Atención, que el procedimiento de extradición contra Inostroza, que no ha terminado, no es por los sobornos a migraciones. No. Es por el caso original de las interferencias. Así Y es. si bien ese caso es el que le da la historia al señor Inostroza, el caso legal potente es el de los sobornos y migraciones. Así es. Y se está demorando, Chávarri. Este procedimiento era por el evento desastroso de intentar remover a los fiscales anticorrupción, que además le costó a este gobierno una movilización en Año Nuevo, ¿verdad? Así es. Pero el caso legalmente potente es el deslacrado. Ese sigue en el Congreso. Claro. Ese sigue en Y el para que la Congreso. gente lo entienda con películas, ¿se acuerdan de Al Capone? Ya. Al Capone había matado gente, había contrabandeado, había violado 80 leyes. Y no había cómo agarrarlo. Pero sí lo podían agarrar por evasión tributaria. Y lo metieron preso por evasión tributaria. O sea, eso no es justo. Por supuesto que es justo. Claro. Desde la estrategia de la fiscalía, tú tienes a un delincuente peligroso. Y lo vas a buscar por todo el universo de delitos que pueda ser imputable. Ahí creo que el Ministerio Público tiene que terminar de entender que el sentido de la actividad de las fiscalías no está en construir los manuales de historia. Está en encontrar esos casos llave que permiten neutralizar al delincuente. Claro, lo que pasa es que los fiscales también pues tienen su propio narcisismo, ¿no? Entonces, para un fiscal que está persiguiendo, por ejemplo, un asesino, meterlo preso por tráfico de influencias es terrible, pues, ¿no? Y eso es lo que hay que romper. Hay que romper Porque esa en vanidad. Este instante, sí, porque en este instante, si algún problema tenemos, es la enorme dificultad que estamos encontrando para llevar estos casos a juicio. Así es. No ¿No hay juicios? No hay juicios. La acusación contra el señor Humala y la señora Heredia se presentó, por ejemplo, en mayo de este año. Sí, en Llevamos control. casi 6 meses En control. discutiendo si la acusación está completa o no. Entonces tampoco es sencillo llegar a juicio por ese lado. La acusación contra la señora Keiko no está presentada. Ni siquiera. Y tú dijiste ayer una cosa muy importante, o en esos días has dicho una cosa muy importante. El caso que ahora se muestra o se exhibe como más fuerte es el de aprovechamiento de excedentes de campaña. Vamos a ir ahorita ahí. Al que vamos. Ahorita vamos, no se muevan porque esa es una teoría acá desarrollada a la par y tenemos que explicarla. Pero vamos a terminar con Chávarri. Empecemos, Porque claro. Chávarri es importante. Ha desilusionado a mucha gente. El juez ha salido a defender su fallo, con toda razón, porque obviamente va a ser criticado. ¿Qué se puede hacer una vez instalado un nuevo Congreso? A ver, varias cosas. Qué bueno que miremos hacia el futuro en este caso. Primero, Chávarri es especialmente importante por 2 casos. Primero, por lo que, regreso a lo que estábamos diciendo, el caso del deslacrado es inaceptable. Y en segundo lugar, porque está sentado en el órgano del gobierno de una entidad que maneja un recurso sumamente escaso, que es la persecución penal. Digamos, esto es más o menos semejante a que en vez de Ministerio de Economía tuviéramos un Consejo de Economía y que uno de los miembros que maneja la mayoría de ese consejo estuviera investigado por robar fondos del presupuesto. Claro. No tiene ningún sentido. Sea inocente o sea Chávarri, o sea culpable Chávarri, gane o pierda al final, no puede estar en el órgano del gobierno del Ministerio Público. Caminos entonces. Bueno, primero, la Junta Nacional de Justicia. Nos estamos olvidando de la Junta. Que algún día se instalará. Que se tiene que instalar. Lo primero que va a tener que hacer es revisar las ratificaciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en la lista de esas ratificaciones discutibles está el caso del señor
Chávarri. Así El es. Congreso de la República que se va a instalar probablemente va a comenzar discutiendo quiénes van a ser miembros del Tribunal Constitucional, pero entre la agenda de casos pendientes está el caso del deslacrado. Claro. En tercer lugar, hubo un proyecto para reformar la ley orgánica del Ministerio Público y, entre otras cosas, modificar la conformación de la Junta de Fiscales Supremos, que es algo sobre lo que tendremos que regresar en todo el próximo año. Ese proyecto de ley tiene que volver a ser debatido por los tres canales. El entrampamiento que hace que el Ministerio Público esté bloqueado en términos de organismo de gobierno tiene que romperse, porque necesitamos una fiscalía inteligente. O sea, los que entren al Congreso tienen que tener un compromiso muy grande con estas normas. Miren bien por quién votan. Porque si no hay ese compromiso, no va a haber forma de limpiar el Ministerio Público. Bueno, este es un Congreso que va a tener muchísima observación ciudadana, porque hay una agenda muy clara de asuntos por resolver. Claro, y no es que no haya normas, hay un montón de normas que sacar. Miren, solamente en los 20 minutos que llevamos conversando ya hemos señalado 4 o 5 normas que hay que sacar. Urgentes, más resoluciones legislativas sobre determinados casos, etcétera. Ahora, Chávarri lo que dice el juez es lo siguiente, perdón, el tipo penal que le imputa el Congreso es solo uno, encubrimiento. Y acá no hay encubrimiento, pues no le puedo aplicar el tipo. A ver, vamos a decodificar las distorsiones del caso Chávarri, ¿no? Para comenzar, esta es una distorsión que viene de la herencia del Congreso anterior. Claro. Porque el caso que tenía, para comenzar, no tuvo ningún sentido que el caso Chávarri se fragmentara en 5 debates sucesivos en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Así es. Y que se postergara para el final el debate real, que es el de el quiebre de los lacrados. Ahí recordemos que hubo incluso un impasse cuando alguien pretendió que la acusación sobre los lacrados no se podía presentar porque venía firmada por Pablo Sánchez. Claro. Y es el famoso argumento de la competencia, ¿no? Ajá. Si Pablo Sánchez, cuando recibió este caso, tenía competencia suficiente o no. Perdónenme, pero es una tontería total. En todo caso, entonces, llega al judicial un caso distorsionado, mutilado. Claro. Y claro, lo que hace el juez en el momento que lo recibe, y eso me pareció muy inteligente, fue abrirlo, porque al final de cuentas, esta es una investigación y es de público conocimiento que hay otras en camino que deben posibilitar la ampliación. Lo que no entiendo es que cambió. Porque, a ver, vamos a decir esto en castellano, porque el lenguaje, además ni siquiera es propiamente el lenguaje jurídico, es un error que se coló en una reforma del 81. Esto que ha ganado el señor Chávarri se llama excepción de naturaleza de acción. Y si tus oyentes no entienden lo que dice, debo decir que yo tampoco. Pues no significa nada esa construcción, ¿de acuerdo? Viene el derecho civil. Ni siquiera. Esta se Claro. la inventó García Rada en el 81, tratando de crear algo que permitiera decir que un juez se equivocó. Claro. Pero es un absurdo total, digamos. ¿Cómo funciona esto? Cuando un juez abre un proceso, y el de Chávarri está abierto hace varios meses, declara que los cargos corresponden a un delito. De modo que esto es importante. Claro. Una excepción que se llama así tan raro, se llama improcedencia de acción, que tampoco significa nada. Pero esta excepción que ha ganado Chávarri supone de que el mismo juez que declaró meses antes que el evento era importante porque representaba un delito, declara ahora que se equivocó. Ha sido iluminado, pues, por el litigante. Rápidamente. Iluminado. Se prendió una lámpara de 500 watts y Dijo, decidió... me equivoqué. Sí, eureka, esto no era relevante. No, pero lo que le dicen ellos no, que es lo que la defensa del juez, que la ha hecho pública, es el tipo penal no calza con la conducta del ¿Y señor por qué Chávarri. calzaba hace unos meses y ahora no calza? Cambió la talla del zapato. Seguro. Es que no tiene ningún sentido. Digamos, de hecho, una de las Ahora, críticas... sí es posible, en las excepciones, ¿no es cierto?, que se presentan antes de una acusación o durante la acusación, decir, señor juez, yo le planteé una excepción, usted me está acusando por tráfico de influencias y en realidad es negociación incompatible. Claro, porque desde que comenzó el procedimiento hasta que se presenta la excepción, se confirma la teoría final Así que va a es. presentar la fiscalía. Entonces, ahí sí cambian las cosas. Claro, porque Pero ¿qué cosas cambiaron desde que comenzó el procedimiento a algunos meses después? Nada. Entonces, O sea, es incómodo. Este señor archivado porque sí, porque le plantearon la excepción en esta etapa del proceso. Sí, y cambió de opinión. Pero por eso, es incómodo por decir lo menos. Mira, una de las críticas que siempre hicimos desde la academia y cuando enseñaba en la universidad y tal, corresponde justamente a esto. Ese tipo de excepciones no deberían existir. Tiene más existen. sentido, pero existen. Tendría más sentido que se permita a la defensa apelar Claro. la decisión que daba inicio al procedimiento y que una sala sea la que desapruebe la decisión. Pero estas excepciones no se ganan nunca. ¿Sabes solo cuándo se ganan? Cuando el caso es trasladado de un juez a otro. Claro. Y el nuevo juez que la recibe dice, oye, no, Sí. se equivocó el anterior. Claro. Perfecto.
Ahora, eso en Qué el raro plano... que nunca se ganen y esta vez sí se ganó. Por eso, es extraño. Qué raro. Es ¿no? extraño. Es Ahora, una cosita rara. llamativa. Ahora, además de... llamativa. Además de eso, como digo, hay, sin embargo, una cuestión de coartadas acá que discutir. Porque como digo, el caso llegó mutilado. Claro. Pero es de público conocimiento que vienen otros casos detrás. Entonces, ¿por qué lo cierro ahora? Si en términos... ¿Y van a ir al mismo juez? En teoría van al mismo juez. Pero por eso, ¿por qué lo cierro ahora? Evidentemente lo estoy cerrando, porque de alguna manera... No quiero acumular. Una y dos, y tengo atrás una discusión que es muy difícil institucionalmente, que es el pedido de suspensión. De modo que ahora puedo decir, bueno, no voy a atender el pedido de suspensión porque he archivado el caso. Claro, pues. O sea, en realidad, yo tengo la impresión, lamento decir esto, pero esto se puede leer como una forma de eludir la discusión sobre si el señor Chávarri, que está siendo investigado y que tiene casos pendientes en el Congreso, puede o no seguir sentado en la Junta Nacional, en la Junta de Fiscales Supremos. Esto es tan grave en el Poder Judicial como histórico, porque es la lavada de manos a lo Poncio Pilato, y eso es lo que hace el Poder Judicial muchísimas veces. Sí, pero es una lavada de manos con agua muy sucia. Sí, claro. Porque estamos hablando de nuevo, o sea, más allá, voy a repetir esto. El señor Chávarri puede ganar o perder sus casos penales. Está en todo su derecho a defenderse. Lo que no puede hacer es seguir sentado en la Junta de Fiscales Supremos. Y lo que en realidad estamos discutiendo, creo, no es la cuestión sobre si este evento limitado y cortado con tijeras corresponde o no a la ley completa. Lo que estamos discutiendo es cómo eludir el pedido de suspensión para que se aparte de la Junta de Fiscales Supremos. Que la Fiscalía ya lo había pedido. De acuerdo, de modo que ahora temo que la decisión del juez va a ser estése a lo resuelto cuando desestime el caso y no va a discutir si el señor puede seguir en la Junta o no. No, pues si ya desestimó el caso, olvídate, se acabó. Entonces, eso temo decirlo, eso explica por qué ha cambiado de opinión. Claro. Porque cuando se presentaron los cargos, cuando se formalizó la denuncia, la Fiscalía deliberadamente, y además fue criticada por eso, no hizo el pedido de suspensión. Y el juez abrió el proceso. Ahora ha hecho el pedido de suspensión. Y el juez cierra el proceso. Entonces el juez cierra el proceso. Entonces, creo que la única explicación que le da sentido a todo es que en este momento, declarar que el caso está incompleto da un puente sólido para desestimar el pedido de suspensión sin discutirlo. Y eso me parece serísimo. Pero, ¿qué le están comprando al señor Chávarri? Tiempo. Porque de verdad, o sea, viene un Congreso nuevo. Que yo temo que la defensa del señor Chávarri está apostando al tiempo. Nada más. Y es claro, otra deformación profesional. Sí, porque el tiempo no agrega valor. No, pues. Al contrario, lo deteriora. Entonces, de hecho, el caso completo del señor Chávarri está construido por el señor Chávarri. Claro. Porque probablemente si en el momento de la juramentación, aquella vez en el año 2018, hubiera suspendido su juramentación, el caso que enfrentaba en ese momento era realmente inicial. Es decir, había una llamada por teléfono con el señor Nostroza, una reunión social, una reunión con periodistas porque lo estaban atacando, y objetivamente, nos guste o no nos guste, estaba siendo atacado. Claro. Y entonces, de hecho, a mí me da la impresión en ese momento que Chávarri no era, voy a usar comillas, un miembro de los Cuello Blanco del Callao, claro, sino que era un objetivo a cooptar. Claro. Se lo estaban endulzando. Había una oportunidad, digamos. Claro. Se estaba trabajando la oportunidad. Claro, la caviarada del IDL lo estaba atacando y entonces nosotros nos podemos proteger de la caviarada porque peleamos siempre contra ellos. Ese era un discurso de enamoramiento. Ahora, lo que no se entiende, hasta ahora no entiendo yo y algún día sabremos, es por qué la protección política a Chávarri. Chávarri no ve los casos de Keiko Fujimori, no va a participar. Iba a ser el fiscal de la Nación y era el fiscal de la Nación. No, yo sé, pero siendo fiscal de la Nación podía desmantelar el equipo especial. Pero una vez que ya no está ahí... Controla la mayoría de la Junta de Fiscales Supremos. Sí, pero no la ha podido controlar. No ha podido hacerlo, es otra cosa. Porque la señora Soraya Ábalos se ha sentado en su asiento. Claro. Y ha hecho... El único, digamos, caso en el que ha participado uno de su grupo, que es Víctor Raúl Rodríguez Montesa, en el caso de Keiko... El dictamen de Keiko. Es un dictamen fiscal que todo se mate la risa en su cara. Toda la Corte Suprema se rió. Literalmente además justificó o le dio espacio a la Corte Suprema para desmarcarse de la Fiscalía Suprema de una manera bárbara. Y lo acababa de hacer semanas antes con Oviedo. Así es. No olvidar eso. Bien, en cualquier caso, enumera la cantidad de veces que esta Junta de Fiscales Supremos, la mayoría, ha intentado bloquear algo. O sea, el plan es bloquear. Que no han podido hacerlo, no lo han podido hacer porque el señor Soraya Ábalos ha mostrado la enorme habilidad de con un solo apoyo, que es el señor Pablo Sánchez, y a veces
Ni eso. Ni a veces ni eso, porque el señor Sánchez tiene licencias por problemas de salud, ha podido contrabandear esto. Pero el problema sigue siendo el mismo. Por más que esta mayoría además muestre ser profundamente ineficaz en la perturbación, sin embargo, bloquea la capacidad de gobierno del Ministerio Público. Voy a poner solo un ejemplo para remarcar la importancia de esto. Tú decías hace poco que el caso de los excedentes de campaña del señor Fujimori tendría que ser investigada por otro equipo. Ese equipo es el de lavado de activos. Claro. Averigua cuántos casos tiene pendientes el equipo de lavado de activos. Miles. Mira, no es cosa de comentar mi ejercicio profesional, pero yo tengo una investigación por lavado de activos del año 2005, que vino acá pidiendo socorro por el tiempo. O sea, acá digo mi firma. 14 años en el Ministerio Público. Solo en el Ministerio Público. Solo en el Ministerio Público, no en judicial. No ha salido, no ha salido. 14 años. Vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar de esta historia. Mucha atención, vamos a hablar de Credicorp y el dinero entregado en efectivo a Keiko Fujimori y si esto podría o no configurar una actividad delictiva de todos los involucrados. Sobre la base de lo que hemos explicado el lunes y que causó enorme confusión entre el público y ahora lo vamos a explicar despacito. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor César Azabache, ex procurador anticorrupción. Rosa María, nuestros oyentes nos recuerdan que el juez que archiva el caso del señor Chávarri tiene audios con el señor Inostroza. Dicen, si bien es cierto, no confirma nada, pero se presta a suspicacias. No, sí, por supuesto que se presta a suspicacias. No, mira, ¿cómo te explico? Suspicacia es una palabra que está encima del frontis acá del Poder Judicial, escrita en piedra, ¿no? Todo se presta a suspicar, por Dios. Ahora, la única oportunidad clara está en que esta decisión es apelable. Eso es lo bueno. Ahora, vamos a ver qué dice. ¿Quién decide? Hay 3 vocales de la Suprema. 3 vocales en una sala especial. Ahora, claro, estamos en noviembre. De modo que los reflejos del Poder Judicial dependerán ahora de cómo evita que esto se vea en abril del próximo año, ¿no? Es lo que te iba a decir, porque viene el periodo vacacional. Y viene diciembre, que es un mes terrible. Pero claro. Ustedes saben que la mitad del Poder Judicial sale en vacaciones en enero y el otro en febrero. Así que no se hace nada. Y la quincena de diciembre es para informes finales de ejercicio. Así es. Pero bueno, digamos, hay que brindar con los chicos de la oficina. En realidad hay que decirlo. Qué horror. Ya no se hace brindis con los chicos de la oficina. Eso No, pero parece pues que a eso se dedican en diciembre. O sea, hay que brindar con los chicos de la oficina. Ya. Entonces, bueno, ahora el tema está en esto, ¿no? En teoría, de hecho, además, institucionalmente, el judicial no debe tomar decisiones basadas en la temperatura política de los casos que tiene. Sin embargo, creo que en esta situación es una cuestión de responsabilidad moral programar esa audiencia a tiempo. No voy a decir revocar la decisión, porque el tribunal sabrá qué dice, pero creo que la ciudadanía necesita una señal de reflejos prontos y que este asunto, que me parece incómodo, tiene que ser discutido por un tribunal lo más rápido posible. Y además, yo creo que sería muy sano que el tribunal acumule ambas apelaciones, la de esta decisión que declara que el caso contra Chávarri no corresponde a la ley y de la que viene. Claro. Que evidentemente va a declarar que en consecuencia no se le puede separar de la Junta de Fiscales Supremos. Claro. La de la suspensión, ¿no? Claro, pero no perdamos entonces de vista la discusión. La verdadera discusión es si el señor Chávarri puede seguir sentado en la Junta de Fiscales Supremos. Lo otro es un tecnicismo que se usa como pretexto para evitar ese debate. Claro, el debate más importante. Pero miren, esto es cuestión de tiempo, ¿ah? Va a salir de la Junta de Fiscales Supremos o cuando se instale la Junta Nacional de Justicia o cuando se instale el nuevo Congreso, que son los mecanismos para controlar, ¿no es cierto?, la probidad de los fiscales y los jueces, que esperemos que funcione. Ahora vamos a la sorpresa de la semana pasada, ¿no es cierto? El señor Dionisio Romero va a una citación efectuada por el señor José Domingo Pérez a todas aquellas personas que colaboraron en Confiep, ¿no? Y nos damos con la tremenda sorpresa de que el señor Dionisio Romero confiesa haber entregado $3.650.000 en efectivo, en maletines, a la mano a Keiko Fujimori. Y luego su abogado, el señor Ugaz, señala en una entrevista a Mávila Huertas en Canal N que de esos maletines jamás se contó el dinero. El señor Romero los dejaba en un asiento, cuando se tomaba un café, se paraba y se iba, y Keiko Fujimori recogía el maletín. No consta documento alguno, conteo, identificación de absolutamente nada de lo que contenía el maletín.
Pero sí, en la contabilidad del Banco de Crédito, pero en realidad de Credit Corp, ahí están pues los memos cursados para retirar la cantidad en 17 armadas. Esos son los hechos. Entonces, de primera instancia uno dice, claro, las donaciones a grupos políticos están exoneradas del impuesto a la renta, no hay problema. 2, hay una falta administrativa por no declararlo a la OMPE, sí. No es delito para el señor Romero, tampoco es delito para la señora Keiko Fujimori. Pero, ya acá viene la teoría, que yo también he abrazado, pero yo me he metido por el Código Civil, que nos dice otra cosa, que acá puede haber otra historia que no va a pasar por la Procuraduría Anticorrupción, sino va ni por el equipo especial, porque no tiene nada que ver con la Bayato. Esto, acá no está Odebrecht, no hay ninguna empresa brasilera. Esto se va al lavado. Explíquenle nuestra teoría al público, doctor, que lo va a hacer mejor que yo. Tu resumen ha sido impecable en estos días. Quiero decir algo antes, ¿eh? Yo tengo que decir que sí hay que saludar que los empresarios que hayan hecho entregas de dinero a campañas lo revelen. Eso es buenísimo. Y yo creo que lo pésimo de esta historia es que esto desalienta. Porque probablemente esta era la peor historia para ser contada. Yo habría esperado que algún empresario que haya usado su propio dinero para hacer estas entregas lo reconozca y que entonces eso aliente a los demás a hacer lo mismo y que podamos ponerle un punto final a esta historia a puertas de la primera elección que ya tiene un delito para ese tipo de cosas de por medio. Sobre esto entonces, lo que creo que ha provocado toda esta indignación que he compartido es que además de reconocerlo, pretenda justificarlo. Ese es el problema. Eso es inaceptable, porque revela además un cero en conciencia sobre el carácter ilícito de lo hecho. Porque claro, no será delito, pero ¿por qué ninguneamos las infracciones administrativas? Ilícito Son fraudes es. a la ley. Pero no, Ilícito es. queremos encontrar una coartada moral diciendo, no, es que en ese tiempo no era delito, pero ya era infracción, ya era indebido, Y estaba ya estaba mal. prohibido. No solo mal, ya violaba la ley. Y además, miren, hay una cosa también sociológica, ¿no? Los peruanos esperamos a veces que el capital extranjero sean medios bandidos, pues, ¿no? Vienen unos brasileros acá a levantarse el país. No esperas eso, pero digamos, no te sorprende que la empresa transnacional que viene al Perú desde Brasil, con malas prácticas en Brasil, con corrupción en Brasil, importe al Perú su corrupción y la desperdíe pues, por todo el Estado peruano. Pero no esperas que la empresa de capital peruano, que opera en el Perú hace 100 años, ¿no es cierto?, sea la que realiza este tipo de prácticas y no te diga que está mal. Y peor aún, no esperas que el CEO, el principal de Claro. una empresa de este tamaño, no se dé cuenta que el patrimonio de la corporación no es suyo. No, sí. Y que tengan los poderes que tenga una corporación financiera, no se crea para que él elija a qué candidato político sostiene con entregas clandestinas. O sea, esto revela un desaprendizaje o un retraso en el aprendizaje de lo que significa la empresa privada y los capitales corporativos, que es verdaderamente espeluznante. ¿Dónde están los compliance de Credit Corp? ¿Cuáles son las reglas de autocontrol en la asignación de gastos que debían evitar esto? En el directorio hay directores que representan inversiones de AFPs. Entonces, Directores institucionales. O sea, ¿y aprobaron esto? no, aparentemente no lo sabían. ¿Y cómo puede ser que el CEO de una corporación de ese tamaño disponga de 3.6 millones de dólares como si estuvieran en el bolsillo de su pantalón de deportes? Porque son gastos discrecionales que tiene permitido hacer. ¿Y te parece que para eso se hicieron las corporaciones? No, yo estoy de acuerdo. O sea, espantada. Entonces, El argumento de la defensa es, perdón, esto es el 0.02% del gasto total de la empresa. ¿y qué importa? ¿Y qué importa? Es varias veces más de lo que cuesta construir un colegio. Entonces, no. Aquí la indignación viene por el intento de justificar lo que creo que es injustificable. Lo que habría sido condenable moralmente en una persona individual con su propio peculio, pero además ahora se hace con el patrimonio de una corporación. Y lo que significa en el retraso, en la comprensión de las razones por las que ahora esto es un delito. Si podemos intentar justificar esto en público y no comenzar pidiendo perdón, entonces no tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo al sancionarlo como delito. Doctor, hay gente que alivia su conciencia hablando con el penalista, pues. Bueno, eso significa que los penalistas repartimos absoluciones y eso es Claro, inaceptable, ¿no? Es inaceptable, pero hay gente que dice, yo, bueno, con el cura no me voy a arreglar,
¿no es cierto? Con mi abogado tampoco, me voy con el penalista. Bueno, yo en realidad prefiero a los barman, pues, si se trata de hacer eso, ¿no? Tiene más sentido moral arreglarse con un barman. El penalista me va a decir, no hay delito, no te preocupes, no vas a ir preso. Estoy tranquilo. No, pero eso no tiene ningún sentido. Aquí hay que proceder en es el una marco... barbaridad. Es una barbaridad. Digamos, el desarrollo de las instituciones en este país e incluso el respeto a las empresas de la propiedad privada requiere de una narrativa que muestre una comprensión clara sobre los límites que impone la ley y el sistema institucional. Y esto ha sido una exhibición de falta de comprensión de límites. Ahí creo que está el punto. Claro, porque además ni siquiera es codicia, o sea, podría serlo, ¿no? El caso del Club de la Construcción, claramente son sobornos. Claro. Ahí hay codicia pura, pues no estás tratando de conseguir contratos para ti. Acá hay la promesa futura, si es que se dio, eso tendrá que investigarse, de que por lo menos va a haber un tratamiento amable. Volvemos a las exhibiciones desproporcionadas de la falsa conciencia. ¿Así es? ¿Para qué 3.6 millones? Así es. Además, ¿por qué 3.6? ¿Por qué no 200.000? Como los ¿Qué que era la entregaron tarifa? fondos. ¿Qué era la tarifa Confident, regular? ¿verdad? Lo que Además, se ha aprobado era la media de la donación para fines políticos. ¿Cómo será que cuando Barata confiesa, dice, cuando me piden 3 millones, o sea, Marcelo dice, oye, Lula nos ha pedido que le entreguemos 3 millones de dólares a la campaña de Ollantumala? ¿Y qué le dice Barata? No, es completamente desproporcionado. Es una locura. Sí. Es una locura. Esas cifras no se manejan en el Perú. Ya le dimos 500 a Keiko. ¿Cómo le va a dar 3 millones al otro? Bueno, auméntale, pues. Aumentar Keiko 500. Bueno, y ahora parece que en realidad la medida de los 3 millones venía de Credit Corp. Eso es lo que no sabíamos. De repente Barata intuía, no sabía, o Marcelo Odebrecht sí sabía, no lo sabemos, pero le dice, oye, este es proporcional. Digamos, ellos ponían 200, le habían puesto 200 a Alan García el 2006. A Credit Corp, a Confiep le A entregaron Confiep, 250. Pero ya le habían entregado 500, habían sido hiper generosos. ¿A santo de qué 3 millones al otro lado? Pues nos lo ha pedido Lula. Y está en los correos, ¿eh? Sí. Está escrito. Entonces, aumentar Keiko 500. Entonces, claro. Bueno, ahora se ha enterado Barata que en realidad fue un poco coñete con Keiko Fujimori. Debe haberle dado Se más. debe más, ¿no? Por eso fue fría y distante. Pues. Ahora, pero regresamos. Solo le dio 1 millón. Por eso fue fría y distante. Qué buena. Claro. Pero mira, ahora regresemos a la exhibición, ¿no? Claro. ¿Para qué 3.6 es una exhibición? ¿Para qué justificarlo? Bueno, es otra exhibición, ¿no? Es algo así como esperar una confirmación de la comunidad en punto a que sí, pues, puede hacer eso también. Eso ha provocado una reacción que creo que está plenamente justificada y que temo, lo debo decir, que quede virtualmente aplastada, porque ahora en la página 1 está la inminente liberación de la señora Fujimori, en la página 2 está ahora lo que yo creo va a ser un escándalo, que es esta combinación de decisiones a favor del señor Chávarri, y entonces nos vamos a olvidar del caso del señor Dionisio Romero. No, porque es un caso interesante. Vamos por partes. A ver, Keiko Fujimori recibe el dinero. Eso está aprobado por ella. Ella misma lo ha dicho en una comunicación. Eso está aprobado y muy fácilmente de probar para la Fiscalía. Recibe un dinero que no está contabilizado en ninguna parte. Ni en un banco, ni en un recibito, ni en nada. No hay un papel. Y lo recibe en efectivo. Y ella puede disponer de ese dinero como le dé la gana. Porque no hay rastro de ese dinero. Entonces puede haberlo gastado en la campaña, como puede no haberlo gastado en la campaña. Puede haber gastado una parte en la campaña, como una parte puede no haberlo gastado en la campaña. Y no es el único caso, porque ya vamos sumando solo en aportes en efectivo, ¿no es cierto?, casi el íntegro de lo declarado la OMP en la campaña. Entonces digamos que recaudó más, o gastó más, que ese sería el supuesto feliz para Keiko Fujimori, o no gastó más. Y digamos que se quedó con el vuelto. ¿Qué característica jurídica tiene la entrega de ese dinero? Y esto es central, y para eso no necesitamos el Código Penal, sino el Código Civil. Claro, lo que ocurre, tú lo has resumido muy bien. Yo tenía una lectura un poco más complicada, ¿no? No, este es Yo decía que la entrega de dineros en efectivo hecha con o representando un acto clandestino, yo decía, no corresponde a una donación porque es un acto con fin ilícito, sortear los controles del regulador. Tú lo has dicho en el resumen reciente que publicaste de una manera más clara aún. Bueno, resulta que conforme al Código Civil no es una donación nula, porque por esa cantidad de dinero o las cosas se hacen sobre la mesa y por escrito o son nulas. Es decir, no tienen protecciones legales. Y si no tienen protecciones legales, resulta ser un evento grabado al 30%, porque es impuesto a la renta. Ajá. Y eso significa que la señora Fujimori no recibió una donación, recibía dinero sobre el que debía tributar. Claro.
Solo los 3.6, digamos, 1.200.000. Pero claro, del excedente completo de campaña, el 30%. Haber presentado declaraciones y no haber consignado ese monto es un fraude tributario. Claro. En consecuencia, tiene dinero que ha recibido clandestinamente, que no ha revelado a las autoridades tributarias. Pero vamos a sacarnos ahí un momento. Primer punto, si es un fraude tributario, el delito de defraudación tributaria, cuando tú te aprovechas de una inafectación, que es lo que está haciendo, perdón, las donaciones están inafectas. No, perdón, señora, esto no es una donación. No es. Porque usted tendría que haber tenido por lo menos un documento de fecha cierta de que usted ha recibido el dinero, aunque sea una guía de remisión. Y el monto. Y el monto. Y el abogado del señor Dionisio Romero dice que no se firmó un papel, que ni siquiera se contó la plata. Y el Código Civil señala que hay que hacer un inventario de lo que se recibe en ese documento de fecha cierta. Hay que hacer una descripción. Tantos miles de dólares, tantos muebles, tanto lo que fuera. Entonces, tienes que tener documento de fecha cierta y descripción. Por cualquier cosa que supere el 25% de un IT. O sea, 1.000 soles. 1.000 soles. 1.000 soles. Si es inmueble, por si acaso, muchachos, gratis la consulta, escritura pública. Pero si es mueble, por 1.000 soles, recibo. ¿Y qué pasó? No hay recibo de ninguna naturaleza. Así testimoniado por el propio abogado señor Dionisio Romero. Lo que se puede también graficar con una frase: las entregas clandestinas de dinero no generan ninguna ventaja tributaria. No, pues, ¿qué van a generar? En consecuencia, tienen que afectarse, grabarse, declararse y se tiene que pagar por ellas. Ya, y como la pena es de 12 años, además, no ha prescrito, porque esto fue el 2011. Y aunque hubiera prescrito, Aunque hubiera prescrito, lo que se hace a continuación, que es simular fuentes distintas para introducirlos en la economía, es lavado. Ese es el único salto que nos falta. Sí. Y eso demanda muchos peritajes. Y demandan números, ¿no? Porque Claro. ahora lo que la Fiscalía debe presentar no son solo razones, sino la contabilidad de lo que ha descubierto. Porque además una organización, hay que decirlo, como Fuerza Popular, es imposible que no haya recogido dinero lícito De otras sus fuentes. electores también. Claro. Declararon 6.2 millones, ¿verdad? En Exactamente, dólares. en dólares. Bien, el 25% de eso, 1,5 millones, más o menos. Ok, 1,5 millones es fuente lícita. Restemos y sumemos a eso todo lo que estamos descubriendo. Hemos volado. Ya volamos. Por eso, lo mejor que podría pasarle a Fuerza Popular es que demuestren que gastaron más. Y que no lo revelaron a las autoridades electorales. Entonces la Exactamente. prueba tiene que ser muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Porque es prueba escondida. Claro. Es prueba escondida. No creo que eso ocurra, honestamente. Pero veamos, de hecho no creo que eso ocurra porque, a ver, el problema viene por el pago de avisajes. ¿Alguien calculó alguna vez Sí. que desde la métrica de los avisajes, Fuerza Popular había gastado en realidad 15 millones de dólares? Lo que pasa es que eso sí está... O sea, lo que monitorea la OMPE de verdad es eso. Porque es lo único que puede monitorear. Pero lo que más o menos la explicación que había, lo que declara Fuerza Popular y también Humala alcanza con las justas, creo que sobre 1 millón de soles, para pagar solamente avisaje. Ya, tú 1 millón de soles no te haces 150 mítines a nivel nacional, pues déjense de vainas. ¿Ya? Entonces, lo otro es lo que no se reporta. ¿Ya? Ahora, pueden haber gastado más, es verdad. El problema es que la teoría sostiene, o la sospecha sostiene, que el exceso del gasto, por ejemplo, de publicidad, viene pagado por terceros, desde cuentas de terceros, y en algunos casos facturado a terceros. Así es, también. Entonces por ahí no habría una pista. Por ahí ¿no? habría otra pieza. Pero en todo caso, los peritajes se tienen que hacer del patrimonio de Keiko Fujimori, que no tiene nada en este mundo más que su cuenta de sueldo, del patrimonio de Mark Vito. Y ahí hay una cosa muy interesante. Cuando comenzaron a decir, oiga, Mark Vito tiene muchos ingresos, Mark Vito tenía una declaración jurada de impuesto a la renta, donde en un año, como corredor inmobiliario, había ganado 800.000 soles. Si la tarifa más alta de corretaje inmobiliario es 5%, el señor tendría que haber vendido inmuebles por 40 millones de soles, por lo menos. ¿De dónde salieron esos inmuebles que vendió por 40 millones de soles? Y hay una investigación abierta con el señor Mark Vito, que además incluye los predios que compró en ese periodo. Claro. ¿De acuerdo? Entonces sí, ahí hay una pista. La segunda era el caso Ramírez, que sigue... Que sigue abierto, porque el señor Ramírez abierto. ha perdido toda su contabilidad en un taxi. Sí, es un drama, ¿de verdad? Es un drama, pobrecito. Y no se dio me perdió en el cuenta. taxi como la canción, igualito. Lo que pasa es que en realidad además la contabilidad es un elemento de defensa en un caso de crecimiento ilícito, de modo que la única defensa posible acaba de declarar o ha declarado con esa narración, la ha perdido, no la tiene. No. Simplemente tiene patrimonio y punto. Y ahí la Fiscalía, eso se publicó en la República hace algún tiempo, Sí. la Fiscalía ha hecho el enorme y gran ejercicio de reconstruir las transferencias de inmuebles en las que está involucrado.
algunas de las cuales parten de la Universidad a las peruanas, se realizan en el mercado y generan excedentes sobre las empresas a su nombre, todas vehículos sin planillas ni personal. De modo que ese es un caso que está tomando tiempo, estos casos toman tiempo, pero que va a estallar en algún momento. Y bueno, hay una declaración no confirmada todavía, pero pendiente de confirmación, de alguien que relató haber escuchado que él decía que tenía 15 millones de la señora Keiko Fujimori. Fujimori. El señor Jesús Vázquez en Miami. Correcto. Entonces hay fue parte de la 3 campaña. casos ahora que terminarán juntándose, tomen el tiempo que tomen. Excedentes de campaña, el patrimonio del señor Marvito y el otros patrimonio del señor familiares, ojo, Ramírez. porque fíjense, digamos, Keiko Fujimori nunca tenía una propiedad. Hay un cuarto caso, pues, contra los hermanos de Keiko Fujimori Claro, y los por el fondos caso con los que Limasa. se abrieron Caso Limasa y Limasa, demás que compañías. Daniel Llobera lo explicaba hasta la saciedad, los fondos que vienen de Japón para abrir Limasa. Es decir, es una investigación más grande que sale de Lavallato. ¿A Sale, dónde sí. tiene que ir esa investigación? A Bueno, lavado de ese activos. es el problema. Esa investigación tiene que ir a lavado de activos. Ah, qué bonito. Y las fiscalías de lavado de activos, hay que decirlo, por más esfuerzos que hagan, enfrentan un problema organizacional brutal. Quiero explicarlo así. El Ministerio Público no ha logrado tener, y eso es un problema de gobierno del Ministerio Público, directivas claras sobre cuándo abrir un caso y cuándo no. Le abren a todo el mundo, Abren pero no todo. es lavado. Abren todo. Y entonces, si 2 personas se odian, lo mejor que puede hacer una con la otra es denunciarla por lavado, Claro. porque le va a estropear la vida. Yo te comentaba en la introducción, yo he visto algún caso abierto en el año 2005 que sigue en el Ministerio Público. De modo que si alguien decide revisar qué hacer con las fiscalías de lavado, pues la solución no va a ser pasar los casos de una a otra. Acaban de volver a trasladarlos a 2 nuevas fiscalías, y las que ponen a 2 excelentes fiscales que por supuesto quedan ahogados Claro. en rumbas de expedientes y además acosados, porque la defensa lo que hace es Claro, pedir control bombardea. judicial de plazo. Lógico. Por eso 15 años, 10 años, 8 años según la investigación del Ministerio Público no tiene ningún sentido, no tienes que pedir y control. entonces se genera un entrampamiento institucional bárbaro que lleva a que nuestro sistema en materia de lavado esté dando palos de ciego. Mira la diferencia. En narcotráfico, digamos, hay muchos problemas con la persecución del narcotráfico, pero ¿has revisado la tasa de error de las fiscalías en narcotráfico? Casi no hay absueltos. O sea, hay absueltos en una proporción razonable. 30-40% de los casos que llegan a tribunales, Claro. lo que es razonable. Las estadísticas sobre personas presas por narcotráfico... Es que ahí hay una buena procuradora del Estado. Pues. Correcto. Y buenos fiscales. Las estadísticas son buenas, Claro. independientemente que haya problemas generales en la cuestión del narcotráfico. Pero el sistema de narcotráfico no se alimenta de denuncias de particulares. No. Se alimenta de operaciones policiales, de seguimiento, videovigilancia e interceptación. Claro. La tasa de casos flagrantes en narcotráfico es la más alta del sistema de justicia penal. Llévalo lavado. Todo es por Cero. denuncia particular. Sí, sobre cualquier cosa. Te compré un inmueble, me vendiste un inmueble, no me gusta el precio, seguramente es lavado. 5 años. Pelea de socios. Claro. Tus aportes de capital no sé de dónde vienen. Lavado. Paso. Te odio. Tu casa no me gusta. Lavado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sistema está cargado. Ahora, le digo una cosa. Los fiscales del equipo especial también tienen la misma costumbre. ¿eh? Bueno, Le imputan lavado a todo el mundo porque tiene un plazo larguísimo, entonces tenemos tiempo para investigar. sin embargo, en el equipo especial hay una discusión que también hay que cerrar, ¿verdad? Que tenemos que ver cuál es la solución. con el uso de los fondos para sobornos. Así Pero es es. otra matriz. Claro, por lo menos Mi es- punto en esto va a que este caso enorme que has descrito con tanta precisión tendría que ir a un equipo de fiscales. Ahora, la pregunta ni que mucha siquiera gente me tiene hace reglas es, claras de inicio ¿el de donante investigaciones. qué responsabilidad tiene? El donante no donante. Digamos, O sea, quien entrega fondos clandestinos. Así es. Bueno, es que depende primero de... primero, no estamos hablando de entregas de dinero que vengan de lavanderías, ¿verdad? No, 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 En el caso de lícito, Odebrecht se limpio. discute, de hecho en el caso de Odebrecht tenemos varias diferencias, Claro. pero se discute porque Odebrecht maneja una lavandería Así es. y las lavanderías funcionan como la tinta de color en los grandes cilindros de agua, embarra todo. Claro. En este caso no, hablamos de fondos lícitos, Ya. totalmente circulantes, pero claro, eso hace que no necesariamente la conducta de quien entrega estos fondos pueda o tenga que ser calificada como delito. Lo que quiero marcar es que el que no sea delito no la hace menos No, yo grave. sé, pero digamos, para que no se desmaye la gente que nos escucha. Es que eso no es un delito. No es Claro, un delito. no o, sea, puede- o sea, tú puedes darle tu dinero, abres la puerta, ¿no es cierto? Y avientas billetes por la puerta. ya, Avientas billetes por la puerta. Avientas toda la tarde, ¿eh? Pero La eso- gente eso es lo que- recoge del piso. eso es lo que ¿ya? quiero marcar. Tu dinero. Tu dinero, No sí. el dinero de la corporación Ya, que bueno, administras. Ahora,
eso tendrá que ser perseguido por la propia corporación, ¿no? Sí, Eso pero ya, ojo que tiene- disponer de fondos de la corporación por objetivos personales forma un caso de fraude a la administración de personas jurídicas. Lo que ocurre es que eso ha prescrito por el paso del tiempo. Exactamente. 1 y 2, hay todo un tema de no domiciliados también. Sí, claro, Es el problema, pues, Credicorp no domicilia en el Perú, claro. domicilia en Gran Caimán. Pero el delito se comete en el Perú y sus administradores están en el Perú, de modo que la cuestión de domiciliados sí. solo tiene efectos tributarios. Tributarios. así Pero es. respecto al delito, no hay ningún eso. problema. La corporación opera aquí. Pausa y regresamos, no se muevan, están aprendiendo un montón de derecho penal, yo también. A mí me encantan estas crisis. Yo nunca aprendí más derecho penal que cuando metieron preso a Montesinos. Antes, sobre todo, cuando empezó el caso Montesinos, con el Código Penal en la cartera. Hasta que me robaron la cartera. Me la devolvieron, pero no me devolvieron el Código Penal. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último bloque. Rosa María está conversando con el doctor César Azabache, ex procurador anticorrupción. Rosa María. Estamos con el doctor César Azabache, efectivamente, y no sé si tenemos preguntas. Debemos tener un montón de preguntas a esa altura. Hemos confundido al público hasta el final. ¿Ya? Pero sí, o sea, hay acá una línea de trabajo. Ahora, para que esto que hemos explicado de lavado funcione en el caso de Keiko Fujimori, tiene que haber un fiscal que tome el caso. Y para que haya un fiscal que pueda hacerlo, necesitamos un gobierno corporativo del Ministerio Público Claro. que se haga cargo de las consecuencias del desorden que se está generando, mientras la Junta de Fiscales Supremos se dedica a litigar Entre y ellas. no a gobernar Claro. la entidad. Ahora, ¿no? ¿puede el fiscal José Domingo Pérez, habiendo hecho estos hallazgos durante el curso de su investigación, derivar a la Fiscalía de Lavado de Activos? Yo creo que sí, pero también creo, esto lo vamos a discutir, pero yo creo que sí puede retener el caso, Ya. por una razón básica, y es que justamente lo que hay que dejar de hacer Ajá. es asumir que la competencia de los fiscales depende del nombre del delito. Ok, pero si se queda, yo lo sé, pero es el equipo especial Lavallato. Esto no tiene que ver con Lavallato. No tiene que ver con Lavallato. Tendría que provocar, sí, una decisión de la Fiscalía de la Nación ampliando su competencia con nexos. Ojo que es Lavallato y con nexos. Lo que pasa es que tampoco es conexo Lavallato. Esto es más grande que Lavallato. Casi diría que es el contexto en el que las entregas clandestinas de Odebrecht se explica, ¿no? Exactamente. Es Odebrecht está subsumido exacto. en este O sea, caso. Odebrecht es un navegador de esta piscina. Exactamente. Entonces sí es un caso más grande. Pero claro, pasó más o menos lo mismo cuando en el año 2000 se creó el sistema para los casos montesinos. Claro. Hubo que ampliarlo para las investigaciones sobre Fujimori. Ok, claro, porque era Montesinos y se amplió para Fujimori después. Correcto. Entonces también el hallazgo podría provocar una ampliación, que creo que tendría algún sentido, porque Claro, nos porque permitiría no- descentrar a este equipo especial de un Lavallato que tiene que entrar en acusaciones. Claro, porque, por ejemplo, ustedes, por si acaso, Lavallato tiene conexos, ¿por qué? Porque tiene Club de la Construcción. Sí, claro. Y el Club de Construcción no tiene una empresa brasileña, las tiene, pero de manera tangencial. Lo central son las peruanas. Correcto. Entonces, en esa misma línea, digamos, de trabajo, decir, perdón, esto es conexo. Sí, y hay otra cosa que es importante en términos organizacionales que se llama curva de aprendizaje. Claro. Las transferencias de casos de una fiscalía a otra hacen que una persona que nunca leyó un papel tenga que leer cajas enteras de papeles. Claro. Y además, como digo, la opción es llevarlo a lavado de activos. Y mientras el Ministerio Público no se piense otra vez a sí mismo, lavado de activos es en este instante, no por culpa de los fiscales que están a cargo, sino por el modo que está funcionando el sistema, un agujero negro. Entonces, mejor no. Mejor que no. se quede donde el fiscal Sí. José Domingo Pérez y que amplíe a esta otra hipótesis. Sí, de acuerdo. Pero Pero en otro caso. Pero en otro caso no. Porque si lo hace en este caso, Ya se le no va a haber pierde. acusación jamás. Nunca, pues claro. Y claro, creo que ya Tiene que es- terminar esta acusación. Sí, por supuesto. Y empezar otra nueva. Y yo creo que el caso Humala, que tiene 6 meses en debates formales Eso es sobre la absurdo. completitud de la acusación, y el caso del tren eléctrico, donde ha habido 12 carcelaciones recientes, Claro, eso es un escándalo. Tiene 3 años. creo que ambas cosas demuestran que, primero, estos casos deben pasar ya a acusación. Y en segundo lugar, que tenemos que repensar, terminado este ciclo, Ahora, la si la pregunta- regla de los 36 meses funciona o deteriora el sistema. Así es.
Porque claro, porque es un incentivo para que el fiscal diga, bueno, yo lo tengo dentro, me relajo y sigo haciendo otra cosa. Tengo 36 meses. Tengo 36 meses. No puedes. Es como cuando te dicen, ya, el examen va a ser dentro de 2 meses. ¡Ah! Ya no va a ser hoy día, va a ser dentro de 2 meses. No estudio. Me ocupo el día antes, ¿no? Y eso en un sistema que no puede controlar, no sabe cómo controlar la alimentación de casos que recibe, Claro. es tremendamente nocivo. Claro. Ahora, yo le decía el otro día a la gente del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa, cuéntele su método. Dice que termina la semana con 10 casos pendientes. Siempre. Nada más. Ya, pero yo he escuchado esa explicación, me parece impresionante, pero no hay que olvidarse que el año tiene 260 días útiles. Claro. ¿De acuerdo? Y eso hay que multiplicarlo por 8 horas día. Claro. Entonces, la calidad del sistema depende de un equilibrio entre la cantidad de tiempo Claro. que tienen sus integrantes y lo que se necesita para tomar una decisión. Claro. Entonces, tampoco se trata de satisfacer los números Claro. en una aceleración inaudita de cosas que entonces podrían no estarse leyendo siempre correctamente. Claro. No, sí, claro. Y solo que déjame contar esa anécdota. Hay un profesor argentino que decía que la justicia es como un hospital. Si la justicia no controla cuántas personas ingresan, los pacientes se mueren en los pasillos. Así es. ¿No? Hay una habitabilidad también en el sistema de justicia con la que hay que reparar muy cuidadosamente. Bueno, si se queda entonces con el equipo especial esta segunda línea, primero hay que resolver la primera línea. Y ahí el tema central, que a mí me parece es la causa por la cual no acusan, en algunos casos, es porque la fiscalía no puede acreditar lavado. Entonces que acuse por otra cosa, que acuse por obstrucción, que acuse por otra... Pero no acredita el lavado, ¿por qué? Porque no han podido probar que ninguno de los imputados sabía o podía conocer que el dinero era de fuente ilícita en el 2011 porque venía de Odebrecht. Que es la discusión que tenemos tú y yo siempre sobre Siempre. esto. Pero nota que ese no es un problema de prueba, sino de norma. Yo tengo la impresión más bien que la demora se produce por un sesgo que el Ministerio Público actual tiene a abarcar la mayor cantidad de hechos posibles en la creación de una suerte de manuales de historia, donde una acusación puede tener 500 o 600 páginas, los tenían los pedidos de prisión preventiva, Claro. y el autor pretende que no se le escape un alfiler de lo que Claro. puede haber ocurrido. Eso es imposible. Graba el bulto para ver si por ahí en alguno de los argumentos lo chapa. No, pero eso es además pone a la Fiscalía en un sesgo histórico que es Claro. inabarcable y profundamente disfuncional. Entonces, yo creo más bien que hay Porque que... además, en el caso Metro de Lima, discúlpenme, son sobornos probados. La plata está Eso. depositada en Andorra. ¿Qué más tienes que probar? Eso, entonces, ¿para qué seguir, no? O sea, es Pero claro, cohecho, plata, sujeto, identificado, para adentro, ya está. ese lo lanzo y el otro lo retengo, en todo caso en preliminar sin ningún imputado, y si quiero lo tengo toda la vida, si no lo voy a mover de la Claro. naquel. Pero en este caso, por ejemplo, el caso de Humala ya logró Humala y el de presentar Keiko la acusación. Fujimori. Lleva 6 meses, creo que hay que corregir en el judicial la cantidad de tiempo que toma esa etapa intermedia. 6 meses es demasiado y todavía no terminan. Pero en el caso Humala, el dibujo está hecho. Lo que la Fiscalía va a sostener, y ahí es donde empieza la discusión. La Fiscalía ha sostenido en Humala, y probablemente va a sostener en Keiko, que la clandestinidad, la cantidad de dinero de la que estamos hablando, el modo que se entregó, le pone al receptor la obligación de desconfiar. O lo hace responsable porque se hace responsable. pero ¿por qué no desconfiar? No importa, Pero hemos no dicho, importa de qué venga. Claro, pero si tú dices del BCP, no tendría por qué desconfiar. Tampoco tienes No. A ver, Claro. yo en ese instante no lo estoy defendiendo. Quiero entender resumirlo. claro, la tesis. A ver, de alguna manera la Fiscalía ha tratado el caso Humala como si fuera un caso de intoxicación por consumo no cuidadoso. Así Es decir, si yo bebo agua del río, me pueden pasar una de dos cosas: que no me pase nada, Claro. o que el agua venga envenenada. Claro. Si el agua viene envenenada, es mi culpa, porque no tomé ninguna previsión para absorberla. Entonces, en el enfoque de la Fiscalía, de acuerdo, o sea, Bien esto es bien dudoso. discutible. En el enfoque de la Fiscalía, el hecho de haber creado una escena de percepción indiscriminada y clandestina de fondos en efectivo hace que el receptor, que de alguna manera se autocoloca en posición de ceguera, Claro. digamos, organiza su indiferencia, se haga responsable si lo que entra ahí está pero contaminado. ya que sea lavado por negligencia. No es negligencia. La diferencia entre la indiferencia. negligencia y la indiferencia deliberada está en la intención con la que estructuro la escena en la que entra el fondo. Es decir, no es que me descuidé, es que organicé las cosas para no verte.
¿De acuerdo? Ojo, en el derecho americano, Sí. la indiferencia deliberada, ceguera se dice en Sí. inglés, la indiferencia deliberada es una regla de comportamiento intencional. Claro. Es igual, en el derecho penal latinoamericano, solo muy brevemente, tenemos una regla equivalente, Ajá. digamos, para otros casos, se llama actio libera in causa. Es decir, si yo, para robar, me intoxico, me drogo y me alcoholizo, Claro. no puedo pretender luego que actúe al amparo de una perturbación de mi capacidad volitiva. Claro, porque pero- me puse en esa capacidad volitiva Ya, ok. para ser especialmente violento. La ceguera voluntaria funciona igual. Lo que tenemos que discutir entonces va a ser si vamos a aceptar o recibir la ceguera voluntaria como causa de atribución de responsabilidad intencional. Fuiste intencional en el momento que estructuraste. Nota la diferencia, termino con esto. Recibir fondos de Odebrecht de manera clandestina, circunstancialmente, no sería un delito. Pero estructurar una maquinaria para recibir, no importa de quién, en semejantes condiciones, sí. Y con eso, la confesión de Yoshiyama, en punto a que monté una lavandería, porque asumí que todo era lícito, y ¡pum!, me llegaron los fondos lavados de Odebrecht. Hoy, no era mi culpa, yo pensaba que todo era lícito, cae. Vamos Sí, se a ver, acepta la teoría. bien Pero esa es la discusión. la discusión. Preguntas. A ver, debemos tener montones de preguntas. Así es. Así es, nos quedamos hasta las 10 de la mañana. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver. Nos preguntan qué fue del piloto del señor que acusaba al señor Ramírez. Sí, viviendo en Miami. O sea, no hay más. En el caso, en lo que refiere a él, dijo lo que sabía. Él decía que era informante de la DEA. La DEA nunca pudo acreditar eso. Señor Vázquez, creo que El era. señor Vázquez, se llamaba Jesús Vázquez, además con un nombre de cantante folclórica. Pero ahí va. A ver. La plata del señor Romero y otros debió pagar impuestos al margen de los gastos de campaña. Al margen de toda su campaña es algo que no alcanzo a entender. No, de nuevo, ¿cómo es la pregunta? La plata del señor Romero y otros debió pagar impuesto al margen de los gastos de A ver, campaña. en realidad la cuestión se calcula de esta manera. Vamos a imaginar que llegan a la disposición de la señora Fujimori y de su organización, vamos a imaginar 10 millones de dólares. Se gastan 6, ¿de acuerdo? Quedan 4. Esos 4 son los que tributan. Claro, O los sea, seis. no es entrega por entrega, es el excedente. Claro, excedente. O sea, no es lo que se va a la campaña, sí, efectivamente está exonerado, porque los partidos políticos no pagan impuestos por las donaciones que reciben, en general. Pero acá hay dos problemas. El primero es que esto no fue una donación, porque no tiene los requisitos del Código Civil. Y lo segundo es que si ella no lo usó en la campaña, por el resultado, no lo usó en la campaña, y el resultado fue más bien el aprovechamiento para su fortuna personal, entonces ella se ha enriquecido de una manera ilícita, porque no está permitido enriquecerte de esa manera. Exactamente. Y con defraudación de impuestos. De defraudación de impuestos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Uy, no saben, seguimos añadiendo delitos. Bueno, Qué enriquecimiento horror. ilícito hay que decir no aplica porque no era funcionario. No era funcionario. No, sí era. Enriquecimiento sin causa. Era congresista. Era por Dios. congresista. Es enriquecimiento ilícito, es verdad. Era Es enriquecimiento ilícito, congresista. Porque además, siendo congresista, es congresista porque es líder de una agrupación que es por la que recibe los fondos. Claro. Es enriquecimiento ilícito, me retracto. 3 delitos. Vamos, 3 delitos. O sea, si seguimos trabajando todas las mañanas, esta cosa no termina nunca, que nos contrate la fiscalía. Sí, ¿no? Sí, era Deberíamos fu- pasarles un memo. Un memo. Bueno, yo creo que de vez en cuando nos escuchan. De vez en cuando. ¿Qué A ver. métodos existirían para probar la tesis de lavado, teniendo en cuenta que Jaime Yoshiyama y Ana Ger ya destruyeron pruebas? Es que es muy sencillo. Hay que sumar y restar, ¿no? Claro. Si se logra completar los reconocimientos, voy a repetir el ejemplo, y llegamos a 10 millones percibidos, ellos reconocen 6.2, la pregunta, y esto no es invertir carga de prueba, la pregunta es automática, ¿dónde están los 3.8 de Claro. diferencia? Y miren, hacer un modelo, ¿ya? Es bien sencillo, pero tienes que tener paciencia. Te vas a la hemeroteca, ¿ya? Y buscas todas las publicaciones de la campaña del 2011. Y dice, la señora Keiko Fujimori tuvo 333 mítines, ¿ya? A un precio promedio, vamos a poner alquiler de tabladillo, 2 parlantes, un megáfono, transporte para llegar al mitin, 8 globos, lo que fuera. No sé, pues 10.000 soles. 10.000 soles por 323, ya, acá hay 3 millones de soles en mítines. Pero ojo que ese ya ni siquiera es trabajo de la fiscalía, es de la defensa. Porque yo fiscal puedo decir, si tengo revelaciones hasta Claro. por 10 millones y tú has declarado que gastaste 6.2, me exoneraste. Claro. Ahora me tienes que decir dónde está Exactamente. la diferencia. Entonces sí lo pueden hacer, sí, ellos sí pueden reconstruir, pero aunque hayan quemado toda la contabilidad, pueden reconstruir perfectamente en qué gastaron. Además, de nuevo, como dijimos con Ramírez, quemar la contabilidad es un suicidio.
Sí, pues. Primero, porque revela que tu contabilidad no te defiende. Y segundo, porque tu única defensa en casos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y evasión tributarios es tu contabilidad. Claro, nunca De quemes modo la que contabilidad. quemar la contabilidad es como asesinar a tu abogado. Claro. Es confesar que no te puedes defender, es una locura. Claro, es una locura. A La ver. comisión permanente con mayoría fujiaprista no representa obstrucción a la justicia. Ahora no hacen nada, delegan a otros el análisis de las resoluciones del Ejecutivo. Bueno, mira, esa tesis del doctor Ramos, no sé, doctor, ¿qué piensa usted? A ver, La tesis del doctor Ramos dice que como ya no tiene bancada, que como Fujimori ya no puede obstruir la justicia. Con lo cual hay como 8 que quieren salir, ¿ah? lo que pasa es que, a ver, varias cosas, ¿no? Primero reconstruyamos la historia de este caso. La tesis de la obstrucción a través de la bancada estaba en la resolución del juez Concepción Carguancho, en Así primera es. instancia. No está en la resolución de segunda instancia. ¿No? Así La es. obstrucción se creó como una forma de sanción y de prevención a los actos de la defensa de la señora Fujimori. La segunda instancia lo que dijo fue que la defensa había exhibido una intención deliberada de modificar las declaraciones de quienes podían atribuirle responsabilidad. Y eso ya no pasa por el Congreso. Claro. La resolución que aprueba en casación la Corte Suprema es esta segunda, no la primera. Así De es. modo que hace bastante tiempo Ahora, que el discurso es otro, ¿no? Claro, ahora es verdad que el habeas corpus entra por su propio camino. En 2 instancias y llega al tribunal. Lo que está viendo el tribunal no es la casación de la No, de Suprema, acuerdo. es el habeas corpus que viene por otro camino. De acuerdo, pero hay una cosa que debemos dejar de creer, ¿no? A ti y a mí nos enseñaron en la universidad, y nos lo dijo el mismo profesor, que para un juez solo existe el expediente. Exactamente. Por favor. Lo que no está en el expediente no es de este mundo. Ya, pero este mundo está fuera de los expedientes, y lo que no debería haber son expedientes. O sea, la realidad existe, ¿verdad? Y en un caso de esta relevancia, el Constitucional no puede dejar de notar que hay una evolución masiva en la cantidad de pruebas sobre la señora Fujimori, que han pasado cosas después. Ahora, sí podemos discutir, creo yo, si un arresto domiciliario Yo también creo con lo grilletes mismo. e incomunicación Cumple el mismo funcionan. fin. Cumple el mismo fin, porque Claro. si lo que se trata es de bloquear su capacidad de daño, pues hay varias otras maneras de hacerlo. Sí, menos lesivas, que es lo que tiene que buscar el Correcto, tribunal. y temo que esta no es la discusión. Claro, Esa no. es la parte que a mí... Eh. Bueno, es una sentencia del TC y hay que proceder conforme a ella. Lo que digo pero es- eso no nos inhibe de la posibilidad y el derecho a discutirla, ¿verdad? Así es. A ver, Antes de la otra pregunta, Augusto Álvarez dice, Rosita, ¿qué pasó? ¿Por qué? Jesús Vázquez no es cantante, es cantante criolla. este señor Soy Perú también me ha puesto. Bueno, pero folclórico dije porque estaba apurada. Pero ya, criollo, ya. Oye, La perdónenme, reina y discúlpenme, yo no sabía que la música criolla no estaba dentro del folclore peruano. ¿Ah? Me acabo de enterar. Pero en fin. El ¿ya? próximo congreso y David... Nunca, no se no se pasa pierde, una, no se no se pierde, no pasa se una, pierde. nunca se pierde. Nunca se pierde. A ver, ¿qué El más? próximo congreso podría inhabilitar a Chávarri como fiscal. Por supuesto. Ningún De hecho, el problema. próximo Congreso tiene que desencarpetar esas fraccionadas, mutiladas y nunca acumuladas causas que se presentaron contra él y que el anterior eludió. Ah. Entonces yo creo que el próximo Congreso... Hay varios que tienen que resucitar, por supuesto. Claro, pero yo creo que el próximo Congreso, en la parte institucional, digamos, tiene que comenzar discutiendo qué va a hacer con el Tribunal Constitucional y con el procedimiento anterior que provocó el cierre del Congreso. Tiene que discutir qué va a hacer con los casos del señor Chávarri, que en efecto están sin resolverse. Y creo que la tercera gran variable es la Junta Nacional de Justicia. Para regresar al Congreso, creo que además tiene que desencarpetar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público con una urgencia apremiante. Rápido. Además, ¿qué más? Porque las donaciones en grandes cantidades no tienen tope, dice. Y no hay sanciones. Tienen, Sí, tope, por ¿no? supuesto, en la ley, por supuesto, que tiene 60 UITs. Y ya las empresas no pueden dar plata. Esa es una modificación. Exacto. Solo personas naturales. Y una persona natural puede dar hasta 60 UITs, que no está más, son 240.000 soles. Ya, pues si quieres dar $200.000, que parece que era la cuota, junta pues a 3 primos, ¿no? Cada uno pues pone de la suya, Pero ¿no? además de su dinero. De su dinero. No de los repartido accionistas. para que ellos lo den y no de los accionistas. Así es. Desde Nueva York, desde la Gran Manzana, dicen acá. ¿No? ¿Por qué tenemos que siempre estar con el tema de la imprescriptibilidad de delitos? ¿Por qué no se quita eso y se da hasta 3 generaciones, pide el señor? Mire, hasta en Estados Unidos hay statute of limitations, o sea, tiene que haber prescripción. Pero ojo que ya declaramos la imprescriptibilidad de los más graves. De los más graves, Y sí. duplicamos el plazo de todos los demás. Eso es verdad. Entonces- o sea, pero a partir de
17. Del 2017. Ahora, ojo que eso también lo vamos a discutir, es una regla sobre prescripción, ¿de verdad? Claro. Entonces aplica a todos los casos que hayan podido ser perseguibles en el 17. Exacto. A los que probablemente no aplique, yo creo que no, es a los que ya tenían la prescripción ganada antes del 17. Exactamente. El 2017 es la fecha de corte. Ahora, no significa que no prescriban nunca. Lo que pasa es que los plazos son larguísimos. Entonces ya ahora puedes irte hasta los 40 años sin problema, ¿no? Y de hecho hay una discusión pendiente porque la regla que declara imprescriptibles los crímenes más graves de corrupción no lista cuáles son. Entonces, ese es el problema. hay quienes, en el propio comunidad de profesores, hay quienes dicen que es autoaplicativa porque lo más graves son los agravados. Y hay otros que creemos que el Congreso siempre tiene que dar una ley Así en ese es, tipo de casos. tiene que ser taxativo. Tú no Tiene que puedes ser decir taxativo. todos, ¿no? Ni puedes decirle al juez, tú decide cuáles son. Claro. Además, los más graves de corrupción. Sí, correcto. Ya, pero no los otros, pues. No, claro, por eso Los lo que delitos pasa es que comunes, no. Lo que pasa es que la discusión está en sí, los nombres de las cosas, ¿no? Si la corrupción es todo crimen que se relaciona, sea cual sea su nombre, con ventajas obtenidas de funcionarios públicos, o solo el capítulo que se llama delitos contra la administración pública. Exacto. ¿No? Esa es Pero una- hay que definir. Y la otra cosa es que todavía hay bastante trabajo que hacer en otros delitos. ¿Ah? Por ejemplo, el delito de violación infantil. ya tiene imprescriptibilidad. Tiene ¿no? imprescriptibilidad, por eso le digo, pero ha sido ganada después de una lucha Uf. en este Congreso. Y después de eventos terribles. Terribles, porque en el Perú eso prescribía. Entonces, claro, si prescribía a los 20 años y tú decías, a mí me violaron de niña y tengo las pruebas, porque podías tener las pruebas, ¿ah? Ya estaba prescrito. Y la prueba plena normalmente era el ADN de un niño que había nacido de una madre infantil. Terrible. Terrible, y podías probarlo, ¿ya? Y no se podía procesar. Ahora sí se puede procesar. ¿Qué más? A ver, ¿Keiko Fujimori puede ir presa por evasión tributaria? No por evasión tributaria, por lavado de activos acumulados en el marco de una evasión tributaria sistémica. pero podría ir solo por evasión, ¿eh? Ya, y hay una Y son discusión, 12, ¿eh? hay una discusión que tendremos sobre cómo funciona el agravante que está citando. Claro, Pero que en realidad es verdad, porque sí, lo que yo cito es el agravante. Sí, es una Y discusión que- de grado menor, en realidad, cuando el lavado está activo, porque además la acumulación salva la prescripción. Claro, ahora, chicos, por enriquecimiento ilícito, casi que sí, ¿eh? Por enriquecimiento ilícito también, porque Son es agravado, 15, ¿no? son 15 años. Son 15 años. Es agravado. Y, oye, es impresionante, pero a mí, por ejemplo, también me pasó, conversando esto contigo ahora, no en un tuit anterior donde me acordé, pero todos nos olvidamos que era congresista en ese momento. Claro. Y eso hace que le aplique el estándar Villarán, ¿no? Villarán es la Exactamente. alcaldesa. Claro. Villarán a la alcaldesa Claro. se le aplica eso. Dos detalles que poner, ¿no? Ella salió con licencia en enero del año siguiente Ajá. para las elecciones, pero en el 10 estaba. Lo segundo, alguien podrá decir, bueno, pero esas entregas de dinero no eran por su actividad parlamentaria específicamente, sino política. Sí, pues, pero con ocasión a una parlamentaria que también tenía. Entonces, no se requiere un caso de ese tipo, menos si hablamos de enriquecimiento ilícito, como bien has hecho, no se requiere que haya Además, hay- hecho algo en el Claro, Congreso. ahora hay algunos hechos sospechosos, ¿no? Por ejemplo, en el 2011 se instala el nuevo Congreso y se presenta la Ley de Alimentación Saludable. Sí, claro, y empiezan Y las los- trabas. En los 37 congresistas de Fuerza Popular votaron unánimemente en contra de la Ley de Alimentación Saludable. Con lo que tendremos que aumentar un delito a la lista, que es el de tráfico de influencias. Ah, 2011 y 2012. Pero- La ley sale recién en el 2013. Con lo que, claro, porque esa ya no es una prestación de su posición como parlamentaria en el 10, pero es una posición adquirida control. para el futuro, para el control. de Y ella tenía el gestiones de control, otros. y ella tenía Claro, control sobre la bancada. Claro, por eso eso suma, digamos, a tributario, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, suma un caso de tráfico de influencias. Y claro, en la acumulación tendremos la discusión sobre la imposibilidad de que prescriba. Es un caso completo. Bien Es un completo. caso ¿ah? completo. No saben lo que han hecho. Yo me alegro que hayan dicho la verdad, lo mismo que dije desde el principio, pero no tienen una idea de lo que ha Yo lo pasado. que lamento es que esto pueda desestimular a que otros portadores de fondos, estos sí, personales, ya no declaren, ya no cuenten lo que hicieron, porque te debo confesar que para mí era muy importante que antes de la primera elección, en la que vamos a tener la prohibición delictiva de estos comportamientos, podamos saber la verdad,
por lo menos en nuestro pasado más No, y reciente. además hay otros que no han reconocido, porque lo de Confiep es bien entre comillas, ¿no? Sí. O sea, la señora presidenta de Confiep alega que jamás apoyaron a Keiko Fujimori y eso es manifiestamente falso, porque la segunda semana, perdón, desde la segunda semana de mayo hasta la primera de junio, que fue el final de la segunda vuelta, se pasaron spots a favor de Keiko Fujimori. Y el que hemos visto, que es el que yo pasé la semana pasada, que lo han pasado todos los canales, vamos para adelante, vamos para atrás, es el único que queda. Yo he peinado internet, entonces ahora voy con unos peinadores, unos hackers mejores. Hay otro dentro de una fábrica con mandiles naranjas y guantes naranjas. Lo han desaparecido. Sí, sin ¿verdad? embargo, la mejor defensa creo de Confiep pasa porque no lavaron activos. Ellos sí, claro, no lavaron activos. Pero les dieron que lo gastaron. Y los fondos de Odebrecht que entran en esa colecta no tienen el estándar de la clandestinidad. que No, tienen los porque demás tienen casos. documentos de fecha cierta, bancarizados, pero además con documentos, con Y recibos. al final con del todo. día ellos son un gremio, Así es. de modo que no están disponiendo directamente de fondos del O sea, público. tienen una mejor defensa. Tienen una mejor defensa. Una En todo mejor caso, defensa. se alinean en el reconocimiento de un debate que de debate moral no se escapa, ¿verdad? No, pero eso es lo terrible. Sí, sí, sí. Eso es lo terrible. Ahora, como digo, lo que creo es que tenemos que recomponer las condiciones en las que sea posible que más personas que han entregado patrimonio personal en el marco de la legislación anterior revelen qué cosa hicieron para ponerle punto final a esta historia. Así es. Bueno, nos tenemos que ir. ¿De qué te ríes, Abel? Augusto, ¿Qué dice? que ya debieras otro empleo. Que tengo otro empleo, sí, caracho, Dios mío. Es que a mí no me financia, pues el banco de crédito, que tengo que salir corriendo de acá. Ya Nos va. vamos, pero le agradecemos a todas las personas que nos están donando en PayPal. Mañana me han mandado un mensaje bonito. Qué bueno. Lo voy a leer mañana porque ya no tenemos tiempo. Pero gracias a todos, sigan colaborando, ya saben, no nos den más de 1,000 soles, ya. Nos ponen una platita, $10, $20, lo que usted nos ponga, que sobre todo la gente que nos escucha afuera, y yo sé que hay mucha gente que nos escucha afuera y que le gusta el programa. Este programa se transmite, aunque usted no lo crea, desde un convento, ¿ya? No tenemos un mango, ¿ya? Entonces, para poder pintar la entrada, que estamos desesperados, a ver pues si nos pone la platita, ¿no? Aunque sea para hacer una mejor presentación, ¿no? Ahora viene Navidad, a ver, lo arma el nacimiento, lo arma Monstruo, pero un poquito, colabóranos pues, ¿ya? Y si no nos colaboras con el PayPal, cómpranos la rifa, 5 soles la rifa, delivery, ¿no es cierto? De 20 tickets hacemos delivery, ¿no? Así es. ¿A qué número se pueden pedir los tickets de la Voy rifa? buscándolo. Ya los perdió. Pero están en la página web. Sí, sí. Están en nuestra Bueno, página web. 427-7488 es el teléfono de Radio Santa Rosa, 426-6587 también es el teléfono de Radio Santa Rosa, y acá están los números, 959-679662 y 959-68-1908. Así es que pueden llamarnos ahí y les enviamos los 20 tickets. Los 20 tickets. Muy bien. Nos vamos, Rosa Listo. María. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.